que se celebra cuando la nube negra se acomoda en mi cama. Hoy nos acompaña una figura imprescindible de la poesía colombiana contemporánea, periodista, comunicadora, poeta, cantautora también. Ana Mercedes Vivas está aquí porque ha sabido tejer con sus palabras la memoria, la resignificación, el conflicto y el amor. Ana Mercedes adicionalmente es hija de dos poetas colombianos también que han marcado la historia de nuestro país, que es Maruja Vieira y José María Vivas Balcázar. Ana Mercedes, es un placer tenerte aquí y bienvenida a El Tiempo. Buenos días, Sofía. Bienvenida a mi casa. Durante 3 años fui editora de revistas de Casa Editorial El Tiempo. Sigo considerando El Tiempo como mi casa. Qué maravilla. Y gracias por tu presentación. No, con muchísimo honor, la digo, de verdad es un honor tenerte aquí. Bueno, tenemos una nueva obra de Ana Mercedes que se llama Corazón de Pájaro y es una obra disruptiva, es nueva, es innovadora, porque bueno, tiene una parte muy especial que tú ya nos contarás, pero cuéntanos cómo nació Corazón de Pájaro. Corazón de Pájaro nació en realidad en la pandemia, en el 2020, y pretende tener ese diálogo que yo amo entre poesía y canción. Las poesías son mías, las canciones no. Tiene una producción del maestro colombiano Gabriel Cifuentes. Se hizo muy poquitas semanas antes de que nos declararan en asilo, que eran unos días, ¿no? Era un simulacro de 4 días y duró como casi 2 años. Pero estuvimos trabajando para sacar este disco y este libro. Está en las redes sociales toda la música. Entonces, los poemas van articulándose con canciones que he ido encontrando. Yo he sido sobre todo una buscadora de repertorio. ¿Por qué volverlo a sacar ahorita? Lo pusimos nuevamente en redes porque el libro se quedó un poquito atrapado en la pandemia. En ese orden de ideas era importantísimo volver a poner a Corazón de Pájaro y darle otros vuelos. Tiene una página web, tiene libro impreso, tiene la música en el CD y en las redes, y los invito a disfrutar de esa versión multimedia, de la conexión entre poesía y canción, que es lo que siempre me ha llamado la atención. Qué maravilla. Ana Mercedes, en tus poemas hablas mucho de migración, de viaje. ¿Qué vivencias específicas inspiraron, digamos, que esas palabras? Yo soy una periodista, ante todo soy una periodista, y creo que mi poética, a diferencia de la de mi madre o la de muchos que tienen esa capacidad infinita de nombrar las cosas como la primera vez, mis poemas retratan lo que pasa y lo que me impacta. Mi trabajo ha hecho que yo tenga que hacer muchos viajes, y a veces sola, la mayoría de las veces, además es un placer. Así que por eso digo que mi corazón de pájaro a veces es el único viajero. En la migración a mí me impacta lo que me rodea a nivel de conflicto, a nivel de lo que está pasando con los migrantes. Me preocupa muchísimo cómo no les damos nombre a los migrantes. Decimos los venezolanos, los que llegaron y se hundieron en las barcas en el Mediterráneo. Por eso hoy hay un poema que dice, ¿sabemos acaso que se llama Yalán? ¿Sabemos acaso que se llama de tantas formas? Porque no son un número, no son un fenómeno. Son seres humanos y debemos nombrarlos como tales y recibirlos a quienes regresen como tales y acogerlos como tales. ¿Cómo fue ese paso de escribir poemas a empezar a cantarlos y expresarlos de una forma distinta? Yo no los canto, yo no musicalizo mi poesía, yo trato de encontrar la conexión entre poesía y canción, de tal manera que, por ejemplo, anoche precisamente en una cena le conté a un grupo de amigos cómo había nacido un poema que se llama Sobre el Paraná. Me tocó un viaje para ir a un festival de poesía en Iguazú, y en esa ruta el capitán del barco que lo lleva a uno al tour normal de los ríos en las 3 fronteras dijo: miren,
aquí el agua ya no tiene la pesca, las represas se han llevado la pesca que necesitan las comunidades. Yo escribí ese poema que me dice que se llevaron los camalotes y el río ya no tiene, ya buscan los pescadores su alimento con la sorpresa de no encontrarlo en el río, más o menos. Y luego me encuentro un texto maravilloso, una canción maravillosa de quien dicen que es el gran poeta de la trova rosarina, que se llama Jorge van der Morle. Y Jorge van der Morle tiene una canción que se llama Oración del Remanso. Y la Oración del Remanso es exactamente eso. Hay un lugar en el Paraná que se llama el Remanso Valerio, no lo conozco, pero hay un gran Cristo de las redes al que los pescadores, frente al hecho de que ya no encuentran la pesca, además le entregan su viaje. Entonces, Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles haz que encuentre tus dones. Eso es lo que hago, tejer la poesía mía, dicha, no musicalizada, con canciones que las voy encontrando. Eso es Corazón de Pájaro. Lo que tendremos en feria el viernes a las 4 es otro proyecto que se llama Cantar la Poesía. Y si quieres conversamos de ese en un momento. Perfecto. ¿Cómo fue crecer en un entorno de poesía pura? Tu papá era poeta, tu madre también lo fue. Yo empiezo a trabajar desde muy joven, formé parte del kinder de Plinio en Semana. Yo estoy en las 3 primeras revistas arranco yo como coordinadora de redacción de Semana a los 22 años. Entonces, sí es una vida de poesía, pero es una vida, que es algo que me encanta de Luis García Montero también. Es una vida en donde Maruja me enseñó, y ya digo por qué lo de García Montero, como Machado, que el poeta tiene que decir: al cabo nada os debo, me debéis cuanto escrito, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Luis García Montero decía que su palabra, dice a veces en las entrevistas, que su palabra favorita es despertador. Y yo le pregunté: maestro, ¿por qué? Dice: porque me recuerda a Machado, porque hay que trabajar para llegar a fin de mes. Y eso también me lo enseñó Maruja. Entonces, sí, la vida de poesía, sí, pero la poesía que piensa en una postura, Maruja también la tenía, muy fuerte, con una poética muchísimo más fina quizás que la mía. Tiene un poema que yo amo que se llama Sara, sobre un niño que ella ve en una nota periodística, sobre un niño sirio, y dice: un niño toca la flauta, busca su hermanita, lo ve con su sombrerito azul. ¿Dónde está su madre? ¿Cómo podremos encontrarla? Es algo así. Perdonen que yo no me sé nada de memoria, ni lo mío tampoco. Pero un poco hacia donde voy es eso. Era periodista, docente, sus alumnos, la huella que dejó. En este momento que ha pasado año y medio, todavía me cuesta encontrar tanta gente sobre la que dejó huella. Eso también te lo enseña. En la vida hay que pasar por la vida no pensando solamente en uno, el artista. No, Maruja hizo la generación de poetas jóvenes de este país. Hay que escuchar, por ejemplo, lo que dice de Maruja María Gómez Lara. Yo recuerdo a María llegando con Patricia a mi casa, María con sus cachumbos, divina, muy jovencita, con unas medias rojas, su mochila llena de papeles. Le muestra a mi mamá. Mi mamá le dice: niña, aquí hay un libro. Y me dice a mí: por favor, llámame a los de Editorial Pijao en Tolima, Los Pardo, porque esta niña tiene que publicar ya. Ya se arranca María. Y como ella, 30 mujeres. Nunca le dijo a una mujer: no, es que no está bien lo que estás escribiendo. No, mi amor, aquí hay un potencial. Yo te diría que podrías pensar en... Un día me preguntaron cómo estaría Maruja en el cielo. Le dije: no, ella ya tiene formadas a las 11.000 vírgenes.
diciéndoles quién va a ser ingeniera, quién va a ser maestra, dónde está la abogada. Lo de la virginidad, muchachas, ya está como reinventado. Entonces, eso estará haciendo Maru. Yo quería preguntarte e irnos un poco más hacia el título de esta obra. ¿Por qué Corazón de pájaro? Ah, es precioso esa historia. El corazón de los pájaros se parece al de los humanos. Tienen una diferencia en una de sus cavidades que mira hacia un lado y la de los humanos en otro. Y el corazón de los pájaros es proporcionalmente a su cuerpo muy grande, porque necesita mucho oxígeno para batir sus alas. Y en ese oxígeno, creo yo, que está concentrado el hecho de que los seres humanos, y sobre todo los colombianos y las colombianas, les colombianes, tienen que batir muy fuertemente las alas para poder volar en este país. Tenemos muchos corazones de pájaro. Eso es parte de lo que pasa también con lo que yo quiero hacer. Yo tengo un Instagram que se llama Corazón de Pájaro AMB y yo quisiera en algún momento que allí no estén solamente las cosas mías, sino de otras canciones, de otros poetas, de otros artistas, de otros fotógrafos que puedan apoyar esos vuelos, contribuir con sus vuelos, contar que no solamente somos un país biodiverso porque tenemos esa variedad infinita de pájaros, sino porque tenemos la gente que tiene corazón de pájaro. Qué maravilloso, está hermoso ese significado. Y ahora yéndonos un poco más, pues sabemos que tú has trabajado en muchos procesos sociales y específicamente con víctimas del conflicto armado. ¿Cómo se fusiona esa esencia de tu trabajo también periodístico? Porque como tú lo decías, no solo eres una poeta, sino que también fuiste y eres periodista en Corazón de pájaro. Mira, desde hace muchos años estoy dedicada a la comunicación estratégica. Inicialmente fui periodista de varios medios, Casa Editorial entre otros. Y hubo un momento de la vida que llegué como oficial de comunicaciones de UNICEF para América Latina y el Caribe. Venía de 7 años preciosos, porque adoro también a la empresa privada, de ser directora de comunicaciones corporativas de McCann Erickson Publicidad. Pero el trabajo en UNICEF me hizo pensar que yo podía generar una estrategia de una agencia de comunicaciones, que es la mía, que estuviera un poco más dedicada al tema de desarrollo social, de responsabilidad social empresarial. Y eso es lo que he hecho durante estos más de 20 años. Trabajo para la Feria del Libro, he trabajado para organizaciones de Naciones Unidas y en ese tema del conflicto, por ejemplo, también me interesa tanto. Hice un diplomado de narrativa sobre las víctimas para reconstrucción de memoria histórica. Creo que tenemos que ser sensibles a lo que nos está pasando y que los poetas, como bien decía Gabriel Celaya, tienen la posibilidad de tener en la poesía un arma cargada de futuro. Con esto no quiero decir además que necesariamente tengamos que ser políticos, pero sí hay posturas que tenemos que tener. Yo tengo una postura. Tengo una postura sobre las mujeres de la guerra. Ayer me impresionó muchísimo lo que pasó con el desistimiento de Ginette. Muchísimo. Y creo, y perdonen que me emocione, que sí que es el momento que no es hora de callar. Porque no puede ser que un tema como ese tenga que abandonarse porque no hay justicia. Porque son 25 años viéndola sufrir. No puede ser. Entonces, yo tengo en Corazón de pájaro un poema sobre las mujeres de la guerra, en donde les pregunto cómo se teje, cómo se hace el cosido de las preguntas sin respuesta. Porque no puede ser que sigamos sin respuestas. Y eso me impresiona mucho. Entonces, sumo muchas cosas, sumo la periodista, sumo la comunicadora estratégica que trabaja sobre temas de derechos, pero sobre todo sumo lo que me ocurre a mi alrededor.
Ahorita estoy haciendo por temas personales una poética que no está publicada, mucho más intimista, menos exteriorizada. Pero en esta poética también caben una mujer que me encuentro en la Pinacoteca de Sao Paulo, que me dicen que es prostituta y que es preciosa. Me encuentro una mujer en un bar de Nueva York que sé que hubiera podido ser la Alicia en el País de las Maravillas, pero que cuando era pequeña, por ser negra, no le dieron sino el papel de bailarina de claqué. Me encuentro a la propia reina Isabel, que solo quería que la amaran, como digo yo, y me encuentro todas estas mujeres, por ejemplo, que se empiezan en la Alhambra. No sé si ustedes saben que a las mujeres de la Alhambra estaba prohibido llamarlas por su nombre. ¿Y en qué se diferencia de lo que está pasando en Afganistán? Que no queremos la voz, no, ellos no quieren la voz de las mujeres en lo público. Entonces te vas dando cuenta de que todo, de alguna forma, sigue igual. Y eso hay que decirlo. 100%. Y ahorita que estabas mencionando, pues digamos que esa globalidad de las cosas, tus poemas en sí mismos tienen muchos nombres de lugares, de geografía física y geografía también emocional. ¿Qué papel juegan esos lugares en la poesía? Bueno, sigue siendo el papel de la cronista, casi la cronista de viajes. Y escribir cuando viajo sola es una manera de acompañarme. Eso es muy importante. Pero digamos, decir que estuve en tal o tal parte no es lo importante. Es que encuentro. ¿Cuál es el ser humano que me encuentro enfrente? O los niños, que también me preocupan mucho. Tengo un poema sobre en Entre la espada y la pared, creo que es otro de mis libros, que se llama Zapato de marca, en donde me compro unos zapatos y tienen un error. Yo digo, habrá un niño que en una maquila se equivocó. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esto? Total, muy mágico. Ya para finalizar, Ana Mercedes, ¿tú qué valor le ves a esa mezcla entre la poesía y el canto? Porque, pues, si bien sabemos, la poesía tiene un origen también en los cánticos. Mira, creo que somos una sociedad en este momento más auditiva que lectora. Entonces, tal cual tú lo dices, esto empezó con los juglares, de castillo en castillo. No había libros. Y yo quiero que siga habiendo libros, pero si somos más auditivos que lectores y más videográficos que lectores de papel, pues tenemos que buscar otras formas de llegar y que la gente no sienta que eso no es, que no es cercano. Ahí está la respuesta. Hay que adaptarse. Por eso Corazón de Pájaro es multimedia. O sea, hay un libro impreso, hay un CD en el libro. Claro, en la próxima reedición que yo haga no voy a echar CD. ¿Pero por qué hice CD? Porque yo quería que mujeres como mi mamá, que tenían en ese momento 90 y pico de años, pudiera la enfermera ponerle el CD en la grabadora. Porque es que las señoras no suben a redes sociales. Entonces, pensemos también en la tercera edad. Maravilla. Ana Mercedes, muchas gracias por este espacio, por inspirarnos tanto. Estaremos ahí al frente el viernes 2 de mayo a las 4 de la tarde aquí en Corferias para ver ese espectáculo tuyo. Gracias por ser un legado también en la poesía colombiana. Sofía, gracias por la impresionante información que tienes, por haber hecho esta entrevista, este diálogo, y qué dicha que Casa Editorial El Tiempo tenga personas como ustedes, aquí como nuestra amiga que está en cámara y los colegas que están allí. Muchas gracias a ti. Gracias, Sofía.